y les voy a compartir mi pantalla. ¿Qué tal les fue el día jueves? ¿Estuvieron con Patricio? No, el martes estuvieron. Sí, ya me contaron de hecho ustedes. ¿Qué tal les fue? Bien. Ahí ya ven mi pantalla. ¿Sí están viendo la Sí, ahí, pantalla? Sí, ya, perfecto. sí. Ok, listo. A ver, nos habíamos quedado haciendo lectura inversa de las tablas de probabilidad normal estándar. Bien, a ver, siempre aconsejable, como les he dicho ya algunas veces, es... Sí, David, dime. Haciendo una pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta con respecto al deber o esperamos al último de la clase? Si puedes, mejor al último de la clase, así te puedo dedicar más tiempo. ¿Sí? Ok, Sí, ya. Eh, sí, siempre aconsejable. O sea, algo que tienen que acostumbrarse es a leer por su cuenta el libro. O sea, tienen que venir ya leyendo. Sí, porque yo, claro, pueden contarme con preguntas y es normal. Pero lo que no puede pasar es que ustedes no estudien de manera autónoma. Sí, o sea, en clases superiores ustedes ya prácticamente el estudio solo es por su cuenta y el profesor son resolver inquietudes, ¿sí? Pero hay estos temas que sí que necesitan que ustedes le dediquen más tiempo, ¿no? Entonces, el libro que ustedes tienen es súper bueno, súper, súper bueno y es bastante sencillo de entenderle. Pero sin embargo, si hay cuestiones que no se entienden, es ahora el momento en que ustedes deben preguntar, sí, acerca de deberes, como quiere hacer David, que ya lo vamos a resolver después. O pueden pedir tutorías, ¿sí? Pero no puede pasar que si yo solo con la clase ustedes pretendan entender todo. O sea, tiene que haber también trabajo autónomo y compensar lo que no se entiende en el libro, entendiéndolo en clase, ¿no? Pero bueno, vamos. A ver. ¿Alguien está rayando la pantalla? Déjenme ver. A ver, nos habíamos quedado... Hicimos el último ejercicio, no me acuerdo. Bueno, nos quedamos en lectura inversa como tal. Ah, ¿qué era la lectura inversa? Por cierto, el día viernes, ya les voy a poner el anuncio en el D2L, pero el día viernes voy a dar una clase opcional que igual quedará grabada, que básicamente es un refuerzo para la prueba, ¿no? Donde haré algunos ejercicios de distribución binomial y de distribución normal, y básicamente voy a repasar los conceptos, hacer ejercicios, ver la metodología de cómo se resuelven los ejercicios, todo en resumen de lo que hemos hecho hasta esta semana y que nos va a servir para la prueba. Eso igual va a quedar grabado, pero ¿me escuchan ahí? Se me fue el internet un ratito, ahí creo que está bien. Va a quedar grabado para que ustedes puedan verlo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, nosotros tenemos dos posibilidades de lo que nos puedan pedir en un examen o lo que nos vamos a topar en la vida profesional. Es cuando nosotros tenemos distribuciones de probabilidad, a nosotros nos pueden o pedir calcular la probabilidad dado una variable aleatoria o a partir de una probabilidad calcular esa variable aleatoria. Nosotros que estamos haciendo una lectura inversa es el segundo caso, es decir, a nosotros nos están dando una probabilidad y nos dicen cuál es el valor de la variable aleatoria, ¿sí? Entonces, ese valor de la variable aleatoria puede ser una variable aleatoria de una distribución normal, es decir, una z, o puede ser, o sea, de una distribución normal estándar, es decir, una z, o de una distribución no estándar, es decir, un y, ¿sí? Cualquiera de esas dos preguntas aplican para una lectura inversa de la tabla número 3. Ahora, para ustedes hacer la lectura inversa, lo que deben hacer es determinar ese alfa, ¿no? ¿Qué era ese alfa? Básicamente, a ver, voy a escribirlo, voy a hacer un capture de esto. Vamos a ver, voy a ponerlo acá.
Voy a ponerle en los apuntes para que ustedes puedan después revisarlo también. Esto es bioestadística. Perfecto. Listo. Ya. Déjenme enviarle a esto para que pueda rayar. Bien. Listo. A ver. Entonces, claro, en una lectura, un problema de lectura inversa de una tabla de probabilidad normal estándar, ¿qué vas a tener? El problema te va a dar la probabilidad. ¿Y qué te piden? Te piden calcular. Puede ser una Z si se trata de una distribución normal estándar, o un Y si es una distribución normal no estándar. Ahora, ¿cómo tú resuelves estos problemas? El objetivo primero es determinar el área alfa. ¿Qué quiere decir esa área alfa? Es la probabilidad de que el Z alfa sea mayor, perdón, de que el Z sea mayor a Z alfa. ¿Sí? Es decir, es la cola derecha. Aquí tiene una gráfica de distribución normal. ¿Sí? Entonces, claro, a ti te piden básicamente pasar este valor. ¿Sí? Entonces, lo primero que tú debes saber es, a partir de los datos, determinar esta alfa. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos, por ejemplo, nos decía en un ejemplo que hicimos la anterior clase, ¿no? Que nos decía, A del valor de la variable aleatoria para el cuartil del 70%, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué va a ser igual alfa? ¿Y a qué va a ser igual 1 menos alfa? El área que tú tienes aquí, antes del Z alfa, es 1 menos alfa, siempre. Y la que tienes después al lado derecho del Z alfa es igual a alfa, ¿sí? Entonces, cuando te piden percentiles, que puede ser una de las formas en las que se te presenta el problema, básicamente lo que tú tienes que saber es que si es el percentil número 70, antes o a la izquierda, tú vas a tener el 70% de los datos. Por lo tanto, 1 menos alfa vendría a ser 0.7. ¿Sí? Por lo tanto, alfa, ¿qué sería igual? Despejando sería 0.3. Bien, entonces con eso tú ya puedes ir a la tabla. ¿Sí? La tabla número 3. Le voy a poner aquí. Bueno, de hecho, ¿dónde estaba? Tú puedes ir a estas tablas de aquí. Y lo que tienes acá es con la izquierda, vendrían a ser los 1 menos alfa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi ejemplo que habíamos hecho del cuartil 70, o del, perdón, no cuartil, del percentil 70, eso quiere decir que 1 menos alfa era 0.7. Entonces, dentro de estas
posibilidades o probabilidades, porque todo esto representa áreas bajo la curva con la izquierda, quiere decir que todo lo que yo he señalado ahí es 1 menos alfa. Dentro de todos estos yo debo dar el 0.7 o el valor que más se aproxime. Y ahora lo que debemos hacer es conseguir ese Z alfa, ¿sí? Entonces, te vas a las tablas, utilizas tu libro como vas a poder hacerlo en la prueba. Y más o menos en el 605, 607 creo que estaban las tablas. ¿Sí? Entonces aquí tienes las tablas de distribución normal estándar. Entonces, el tema es buscar el valor más cercano a 0,7. ¿Sí? Entonces, en este caso, tú tienes estos dos valores, ¿sí? Dentro de los cuales este valor de aquí es el valor más cercano a 0,7. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será tu Z alfa? Tienes que ir en sentido contrario. Aquí tienes el primer entero, el segundo decimal, y aquí tienes el segundo decimal. Entonces, lo que te estaban pidiendo a ti no será más que 0,52. Ese es el Z alfa, ¿no? Esa sería la respuesta. O sea, por debajo de 0,52 en una distribución normal, estándar. Digamos que aquí tenía 0, y aquí tiene 0,52. Esta área de acá estará el 70% de los datos. Y por delante, o sea, esto de aquí es 1 menos alfa. Y acá adelante estará el 30% restante. Es decir, alfa. ¿Está comprendido? ¿Alguna pregunta de la lectura inversa? ¿O de este ejemplo en concreto del percentil número 70? Pongan visto, porfa, si está entendido. Bien. Listo. Ok. Bien, la otra manera que se te presente es en forma, mira, una Y, no una Z, ¿no? O sea, si tu distribución original es una distribución no estándar, ¿no? Entonces teníamos un ejemplo de la longitud de peces. Déjenme ver. Este es el que acabamos de hacer, ¿no? Entonces aquí está graficado básicamente. Y después teníamos, obtenga el percentil 20 de la distribución de longitud de peces. ¿Sí? ¿Eso cómo hacíamos? Pues básicamente es lo mismo. Voy a ponerlo nuevamente en Capture para resolverlo. Aquí hace mención a un ejercicio que ya habíamos hecho antes, ¿no? A ver, un minuto. Listo. Bien, ya. Ahora, ¿cuáles eran los datos? En un momento
¿Tiene alguien ahí los datos de los peces? ¿Cuál era la media y cuál era la desviación? ¿Sí que eso? La media es Sí, 54 Sí, 54. y la desviación es 4.5. 5. Ya. Muchas gracias, David. Listo. Entonces, claro, tú ves que te encuentras en el segundo caso, ¿sí? O sea, no es una desviación normal estándar, ¿sí? Entonces, no es desviación, perdón, no es una distribución normal. Bien, ahora, ¿qué debemos hacer? Nosotros tenemos en nuestra cabeza o en la hoja tú puedes graficar nuevamente esta distribución. Entonces, la media es de 54, ¿sí? Esto va a ser longitud de peces. Bien, tu desviación dices que es de 4.5. ¿Qué te están pidiendo cuando te dicen obtenga el percentil 20 de la distribución de longitud de peces? Te están pidiendo un Y, ¿sí? En el cual a tu izquierda esté 20% de datos y a tu derecha esté el 80% de datos, ¿sí? Entonces tú tienes que dar ese valor de Y, dado que a la izquierda tengas el 20% y a la derecha tengas el 80%. Ahora, tienes que fijarte que tú tienes cuál es tu alfa y cuál es tu 1 menos alfa. Lo que está a la izquierda siempre es 1 menos alfa y lo que está a la derecha es tu alfa, ¿sí? Por tanto, tu alfa en este caso va a ser 0,8 y tu 1 menos alfa, por tanto el complementario será 0.2. Es decir, que lo que te está dando el dato aquí, cuando te hablan de percentiles, siempre es 1 menos alfa, ¿sí? Por eso antes el alfa era 0.3 y el 1 menos alfa era 0.7. ¿Sí? Bien, entonces vamos a dar ese valor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Podemos utilizar directamente la tabla de distribución estándar. No, primero tenemos que pasar a valores de Z a SY. O sea, este valor de Y, tenemos que encontrar un valor equivalente de Z. ¿Cómo hacemos eso? ¿Alguien sabe? Despegar. ¿De qué? Despegar. Como de la fórmula de tipificación. Sí, hay que despejar de la fórmula de tipificación. Sí, ahora, ¿cómo era la fórmula de tipificación? Tú tenías que Z es igual a Y menos tu media sobre tu desviación. En este caso, nosotros nos han dado un Y, tenemos la media, tenemos la desviación, pero queremos saber este Z, entonces tenemos que despejar, simplemente, como decía ya. Entonces lo que tienes que hacer, bueno, pasas a un lado, esto sería... Una pregunta, en el ejercicio nos dieron la Y. eh, a ver, déjame ver.
O la Y es la que No, tenemos la que Y es la que encontrar tenemos donde que se dar. hace. Sí, la Y Ah, es la ya. que tenemos que encontrar, es verdad. Sí, ahora, para dar esa Y, nosotros primero debemos saber ese valor de Z. ¿Sí? Pero tú, ¿cómo hallas ese valor de Z? Ese valor de Z tú tienes que darle con la tabla de distribuciones. ¿Sí? Entonces, para dar el valor de Z, vemos la tabla 3. ¿Y cuál es el valor de probabilidad que vamos a dar en la tabla número 3? Pregunta, en este caso. 0,2. 0,2, ¿por qué, Santiago? Sí, porque tenemos que encontrar el percentil 20 de la distribución. O Exacto, sea, el valor que tiene 0,2 es de la curva izquierda. perfecto, perfecto. Y el valor que tú halles ahí de ese Z viene a ser el Z alfa. ¿Sí? O sea, a ese Z alfa es este de aquí. ¿Sí? Es el que tenemos que insertar ahí. Entonces, bueno, voy a hacer como que estuviera haciendo desde cero, ¿no? Entonces, claro, vas a la tabla y tienes que dar el valor de 0,20. Entonces, a ver, déjenme ver. 0,2 o el que más se acerca a 0,2. Este de aquí podría ser. Entonces, lo que yo debería hacer es irme hacia la izquierda y veo aquí que dice 0,8. Me voy hacia arriba y veo acá que es 0. O sea, sería menos 0,84 el valor de Z. Z sería menos 0,84. Listo, ya tengo mi valor Z. ¿Sí? Entonces, ahora sí puedo reemplazar en la fórmula. Para saber la longitud de los peces, de las cuales el 20% estuviera a la izquierda y el 80% estuviera a la derecha. Entonces, la desviación era 4,5 milímetros multiplicado por el menos 0,84 y esto sumado a la media, que es 54. Esto es 4,5 por menos 0,84 más 54. Este es 50,22 milímetros. ¿Sí? Entonces eso quiere decir tú graficas tu longitud de peces. Tienes que acá es 54. Tú puedes ver que del 50,2 milímetros o 22, el área que tú tienes a la izquierda, que es 1 menos alfa, va a ser igual a 0,20. Y el área a la derecha va a ser alfa, va a ser de 0,8. ¿Ha entendido? ¿Todos entendieron? Sí, ¿Sí? ¿Alguna pregunta? En serio, no tengan vergüenza. ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Sí? Yo todo lo que hemos trabajado de distribución normal es con la tabla 3. Sí, siempre, con la tabla 3. Con la tabla Ya. 3. Sí, solo saber que la tabla 3 te da valores de Z, es decir, para una normal estándar nomás. ¿Sí? Entonces, si te dan el problema con una normal no estándar, que es muy frecuente, tienes que tipificar. ¿Sí? David, dime. Pablo, ¿me puedes mostrar? Me justo me perdí en la parte que busqué en la tabla, el 0,84. Claro. Verás.
Es la lectura totalmente al revés de lo que hacíamos, ¿no? De cuando te daban un set y tenías que leer probabilidad. Ahorita te dan probabilidad y tienes que leer el set, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer básicamente es buscas el 0 o 2 dentro de todas estas posibilidades que son el 1 menos alfa y buscas el valor más cercano, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí están en esta fila de aquí, tienes básicamente los valores más cercanos a 0.2, ¿sí? Entonces, este valor de aquí, de hecho, es el que menos diferencia tiene con 0.2, ¿sí? Entonces, tienes que ir a la izquierda hasta el tope y lees menos 0.8 y vas hacia arriba y lees el decimal que le sigue, acá, menos 0.84. ¿Entendiste? Sí, David, ¿sí? sí, listo, muchas gracias. Sí, sí, Bien, gracias. ya. Ok, hasta ahí distribución normal, ¿sí? Como tal. Ah, como les digo, el día viernes va a haber una clase de refuerzo que es totalmente opcional. Si quieren, simplemente hago eso para prepararles y que les vaya bien en el examen. El objetivo siempre será que les vaya bien y que pasen la clase, etcétera, ¿no? Bien, a ver, déjenme ver si tengo algo más que decirles de acá. Bueno, está claro, sí. Bueno, de hecho, esto hice en Minitab. Y aquí tienen justamente, ¿no? Calculado con el Minitab, aquí salió 50.21, ¿no? O sea, falló en el segundo decimal, pero es algo de precisión ya. Es en cuanto a una aproximación de la tabla misma, pero nada más que eso, ¿no? Bien, listo. Pasamos a lo siguiente. Ah, me faltaba decirles algo. Justo Santiago me parece me hizo que hizo alguna pregunta acerca de aproximación normal. Hay un subcapítulo que le sigue a distribución normal en el libro, que simplemente les aconsejo que lo lean, pero por conocimiento un poquito general. Hay veces que uno no está seguro acerca de la distribución normal o si tu toma de datos sigue una distribución normal. Entonces, si no estás seguro de eso, pues básicamente no sabes si puedes utilizar, por ejemplo, una tabla número 3 para hacer inferencias acerca de una población a través de una distribución normal estándar. Entonces, ¿qué haces en esos casos cuando no sabes? A ver, vamos a ver, 170 más o menos. De hecho, no sé si, déjenme ver si tengo creado otra presentación. Esta clase ya la tenía preparada hace 2 semanas, por eso no recuerdo bien lo que tengo preparado o lo tengo acá. No, ya le sigue la 7. Perfecto. Ya, a ver, lo que les estaba comentando. 171, esto está un poquito antes. Esto no va a ir en la prueba como tal, simplemente va a ser para conocimiento general, ¿no? Que sepa que existe pruebas para determinación si tu distribución sigue realmente un comportamiento normal o no sigue ese comportamiento normal como tal. Entonces, ¿qué se hace? Tú tienes tus medidas, ¿no? Imagínate que estuvieras midiendo, yo qué sé, la misma longitud de peces, ¿sí? Entonces, tú quieres saber si realmente tus datos reflejan un comportamiento normal o no normal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Básicamente, voy a escribirlo acá mejor. Se hace una tablita de datos observados versus datos teóricos, de tus datos, aproximación o, no, más bien dicho, test de normalidad. Entonces mi pregunta es, ¿mis datos siguen un comportamiento?
Entonces, digamos que tú has medido la longitud de peces que decíamos en milímetros, ¿ya? Entonces tú tienes tus datos reales, ¿no? Pues tienes datos. Y tú tomaste 25 datos, ¿no? Estás midiendo cierta especie de peces en cierto lugar o en determinado río, en determinado lago, etcétera. Y tú has medido la longitud de 25 peces. Entonces, por tanto, el dato número 1, 2, bla, 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 tendrás hasta el 25. ¿Sí? Y acá tú vas a tener tus medidas en milímetros. ¿Sí? Entonces tú vas a tener, yo que sé, 20 aquí, 21 acá y así. Lo que te haya salido. ¿Sí? Después, tú haces otra columna donde diga datos teóricos. ¿Cómo se calculan estos datos teóricos? Estos datos teóricos, primero de tus datos reales, tú sacas tu media y sacas tu desviación estándar. Esos dos datos, como les decía, son básicamente el nombre y el apellido de una distribución normal. Entonces, a través de estos datos reales, tú podrías graficar incluso, ¿no? Y podrías ver que si sigue una campana de Gauss o no sigue una campana de Gauss. A veces, incluso siendo un poquito sesgada, puede seguir un comportamiento normal. Entonces, no es simplemente de ver a simple vista la forma que tiene, sino que hay como hacer un test que existe en las computadoras. Entonces, el test lo que hace es que básicamente te genera una curva normal a partir de tus dos parámetros y te genera los datos que debería tener. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser 21, aquí podría ser 22 y así un poquito desviados, ¿no? De la normalidad. ¿Se me escucha? Se me fue el internet un rato. Ahí se me escucha bien. ¿Sí se escucha? Ahí, Sí, sí. ya. Entonces, los programas lo que te hacen es básicamente graficarte. Entonces, aquí tienes los valores reales. Va a haber una serie de puntitos, ¿sí? Esos puntitos, si tú ves la forma que tienen esos puntitos y trazas una línea y ves que siguen una tendencia lineal, entonces, si tienen una tendencia lineal, quiere decir que tus datos, en efecto, sí siguen un comportamiento normal. Pero ¿qué pasa en tu test de normalidad? Igual, reales, tienen una forma de una recta, si no tienen forma de una curva, etc. Si es distinto a una línea, tendencia no lineal, quiere decir que tus datos no siguen un comportamiento normal. Es básicamente lo que te explica en ese capítulo, ¿sí? Ahora, ¿cómo calcular esto? Esto hace el sistema. Hace el sistema de acuerdo a las propiedades de la simetría que tiene la curva de distribución normal. Entonces uno solo tiene que ingresar la columna de datos que tiene realmente,
El sistema te compara con los teóricos de una curva normal y después te genera esto, ¿sí? Entonces tú ves si sigue una línea recta, entonces sí se puede decir que tus datos siguen un comportamiento normal. Y si no siguen una línea recta, pues no, tus datos no se comportan como si pertenecieran a una distribución normal. También te da otros metodologías para aproximar, aun cuando tus datos no siguen una tendencia normal. Te dice cómo puedes normalizar los datos. E incluso hay una sección bien interesante donde te dice si tienes una binomial con un tamaño muy grande, cómo puedes aproximar a una distribución normal, que es mucho más fácil de manipular que una distribución binomial. ¿Sí? Entonces, son cosas bien interesantes que podrían realizar. Esto solo es información general. No voy a hacer ningún ejemplo ni nada porque esto no está en el alcance de este curso, pero simplemente para que sepan. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Eso es regresión lineal. Eh, no es una regresión lineal como tal, porque en una regresión lineal, como vamos a ver después, tú haces la relación entre dos variables y en este caso tendría una relación, como tú dices, lineal. Este es simplemente ver una equivalencia entre variables. Bueno, puede ser medio parecido que la variable 1 sea los valores reales de una distribución normal versus la 2, los teóricos que se ajusten a una distribución normal. En ese sentido sí se podría ver como una regresión, pero una regresión como tal, básicamente te quiere decir qué relación tienes entre dos variables aleatorias, como vamos a ver después. ¿Otra pregunta? Y esta tendencia puede tener tendencia lineal puede tener cualquier pendiente. Sí, sí, eso es súper interesante. Ajá. La pendiente es irrelevante, sí, o sea, bueno, de hecho, a ver, vas a tener siempre este sentido, así, sí, pero puede estar un poquito más inclinada o menos inclinada. O sea, en realidad puedes tener cualquier pendiente de este tipo de acá, ¿no? Pero con que sea una línea recta, es evidencia suficiente como para decir, ok, mis datos sí siguen una distribución normal, por lo cual yo puedo, yo qué sé, aproximar a una distribución normal estándar mediante una tipificación, utilizar mi tabla número 3 y calcular la probabilidad. Es eso básicamente. ¿Más preguntas? ¿Estamos bien? Listo, porfa, si entendieron. Creo que todos, sí, ya, listo. Bien, ahora vamos a ver distribuciones muestrales. Sí. Esto también sí va en el examen, lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, ¿qué es una distribución muestral? Hasta ahora hemos utilizado el muestreo aleatorio para extraer información importante que nos permite inferir acerca de la característica de una población. O sea, por ejemplo, lo que hemos hecho hasta ahora es que si tú tienes una población de peces y tú quieres saber la media de longitud de esa población de peces, lo que tú haces es un muestreo aleatorio simple, ¿no? Entonces, básicamente, tú seleccionas un tamaño de muestra determinado que sea totalmente aleatorio dentro de ese lugar, o ese río, ese lago, etcétera. Y básicamente lo que vas a hacer es medir, yo qué sé, la media de esa muestra, ¿sí? Y esa media de esa muestra puede o no puede acercarse a esa media de la población, ¿sí? Entonces, esa posibilidad de que tú tomes una muestra en un momento dado y tomes una muestra en otro momento dado, las medias de cada una de las muestras no necesariamente van a ser iguales. Pero entonces la pregunta es, ¿y ahora a quién creo? Entonces, claro, esa variabilidad que tú tienes dentro del muestreo aleatorio puede ser corregido con lo que nosotros llamamos distribuciones muestrales, que voy a explicar a continuación. Aquí está el proceso que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, digamos que aquí tú tienes, claro, tienes todos tus peces dentro de ese lago o la clase que a ti te interesa y sacas de esto
una muestra tamaño n. Digamos que la población tenía un tamaño n mayúscula y tu muestra tiene un tamaño n minúscula. Tú sabes que el número de peces de la población, sí o sí, va a ser mayor al número de peces dentro de tu muestra, por obvias razones. Bien, ahora, dentro de lo que a ti te interesa demostrar de la población, puede ser que a ti te interese calcular, yo qué sé, la media. Puede ser que a ti te interese calcular la desviación estándar de esa población. Incluso puede ser la varianza también, ¿no? En determinado caso, incluso podría ser las proporciones. Toda esa información tú quieres saber acerca de la población. Y para eso, hasta ahora nosotros hemos utilizado una muestra, ¿sí? Para inferir acerca de una población. Como digo, si tú tomas varias muestras, seguramente los valores que a ti te interesan van a ser ligeramente distintos. Entonces, la pregunta aquí así es, ¿a quién creo? ¿A qué muestra yo creo? Entonces, para eso ha surgido lo que nosotros conocemos como el metaestudio. ¿Qué es el metaestudio? Es un proceso de extracción de muestras del mismo tamaño de una misma población. El metaestudio tiene como objetivo utilizar el estadístico de interés de cada muestra para construir una distribución de muestras cuyas características, que se llaman los estimadores, sean aproximadamente iguales a las de la población, que son los parámetros. A ver, esto en castellano, ¿qué quiere decir? Básicamente. Aquí tienes un metaestudio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a ver, quitando estos de abajo y lo que está aquí, tú tendrías un muestreo aleatorio normal, ¿no? O sea, tú tienes aquí tu población y extraes un tamaño menor de muestra, donde tú, a partir de esto, sacas información acerca de la población. Pero decíamos que si nosotros vamos a sacar nuevas muestras, los valores de acá van a variar un poquito, ¿sí? Entonces, el metaestudio se trata de básicamente sacar varias muestras de un mismo tamaño, ¿sí? Y esas muestras de un mismo tamaño me van a dar información acerca de esa población, con lo cual yo puedo hacer una nueva distribución. Por ejemplo, la que vamos a ver hoy es la distribución de muestras de medias, ¿no? Entonces, si tú tienes un río, ¿no? Donde tú tienes una población de peces determinada y el tamaño es muy grande, entonces estar midiendo a todos los peces, pues obviamente va a ser imposible. Pero tú sí que puedes sacar muestras de tamaño, yo qué sé. Vamos a sacar 5 peces en 5 peces. Entonces yo voy a sacar en distintos tiempos 5 peces, ¿sí? Entonces aquí tengo la muestra número 1 de 5 peces, muestra número 2 de 5 peces, muestra número 3 de 5 peces, y así puedo hacer varias repeticiones, ¿sí? Puedo hacer 10 repeticiones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para cada uno de mis experimentos aleatorios, yo puedo generar una tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, en realidad lo que yo voy a tener aquí, cada barrita representa uno de mis experimentos aleatorios, ¿no? Es decir que, por ejemplo, de esta muestra yo tendré esta barrita, de esta de acá tendré esta barrita, de esta de acá tendré esta barrita, y si yo tengo 10 experimentos, yo tendré 10 barritas, ¿sí? Entonces, si a mí me interesaba saber la media de mi población, yo a partir de cada una de estas muestras, lo que yo voy a sacar básicamente va a ser este Y barra, ¿sí? Y este Y barra yo puedo irlo trazando en una nueva distribución que va a ser de mis 10 barras, ¿sí? Entonces, en esta distribución, ¿qué puedo determinar? Puedo determinar mi media de las medias, ¿sí? Y mi media de las medias es básicamente una aproximación muchísimo, pero muchísimo mejor hacia lo que a mí me interesa, que es ese parámetro poblacional, que en este caso estamos hablando de la media poblacional, ¿sí? A ver,
Voy a copiar esto y voy a escribirlo igual en las notas para que se entienda. Bien. Lo copio aquí y lo pongo acá. Vaya, no se copió. Este, ¿Sí? entonces, estamos sacando el promedio de cada muestra y después sacamos el promedio de esas. Y eso Eso, sería la... exactamente. Ah, Exactamente. Es el promedio del promedio. y ¿Sí? ya. Entonces, eso es justo lo que quería decir ahorita. Sí, me has comprendido bien. Bien. A ver. Tú tienes tu población. Realmente la estadística como tal te sirve para hacer inferencias acerca de una población. Pero esas inferencias se hacen a partir de muestras pequeñas. ¿Por qué por muestras pequeñas? Porque técnicamente es casi imposible que tú puedas contabilizar cada uno de los elementos o variables aleatorias o individuos que conforman una población. Entonces, para eso utilizas muestras más chiquitas. Entonces, la primera opción era hacer un muestreo aleatorio. Entonces, en un muestreo aleatorio, lo que tú hacías es básicamente solo sacar una muestra más chiquita que la población, obviamente. Y si a nosotros el objetivo, por ejemplo, era determinar el valor de mi media poblacional. Esta es la media poblacional, ¿no? Lo que habíamos hecho hasta ahora era utilizar mi muestra aleatoria para calcular Y barra, ¿sí? Que nosotros decíamos que este Y barra es un estimador, o sea, es un estadístico, perdón, no es un estimador, es un estadístico, ¿sí? En este caso, la media poblacional viene a ser un parámetro, es decir, es una característica de una población, y el estadístico de aquí es una característica de la muestra, ¿sí? Lo que yo decía es que si tú vuelves a hacer la misma muestra aleatoria en otro distinto tiempo, seguramente lo que tú saques de tu Y1 barra no va a ser igual a tu Y2 barra en el instante número 2. Y si tú comparas ambos muestras, seguramente no van a ser completamente iguales a parámetro poblacional que tú querías determinar. Entonces, la pregunta era, ¿cómo yo puedo hacer un estudio mucho más preciso y eliminar parte de esa variabilidad? La respuesta es con un metaestudio. Entonces, en el metaestudio, claro, tú determinabas varias muestras aleatorias, haces varias veces lo mismo, y por cada uno de esos, lo que tú vas a tener es tu Y1 barra, Y2 barra, Y3 barra, y así, sucesivamente hasta tener tu Y barra. Interesante, bueno, más bien dicho, la principal característica de este tipo de estudios es que cada uno de estos va a tener un tamaño de muestra constante. O sea, por ejemplo, yo voy a tomar para determinar este Y1 barra una muestra de 5 peces.
Para este, una muestra de otros nuevos 5 peces. Y así, siempre va a ser 5 peces. Siempre va a ser lo mismo. Entonces, para mi distribución de muestras de medias, lo que yo hago es construirme una distribución, como habíamos hecho hasta ahora, solo que mi variable aleatoria va a ser cada uno de los y barras que yo voy a sacando en mi MetaStudio. ¿Sí? Y el valor central que tenga acá se llama estimador, donde este estimador va a ser prácticamente mi parámetro poblacional que yo quería determinar, básicamente. ¿Sí? Pero también tiene otra característica, que tiene una desviación estándar. Y esta desviación estándar es básicamente la desviación estándar poblacional partido por el número de muestras, o el tamaño de muestras de cada uno de mis experimentos aleatorios. O sea, en este caso sería 5. Esto se llama el factor de corrección. Lo interesante de esto es que aun cuando mi distribución de peces, digamos que en el caso de que no siga una distribución normal, aun cuando no siga una distribución normal, si yo hago un muestreo en un MetaStudio y saco todos los promedios de los promedios, como decía Gaby, eso siempre, siempre, siempre va a seguir una distribución normal. ¿Por qué? Es una característica inherente a la naturaleza. O sea, la naturaleza se comporta así. Siempre que tú saques una media de medias o una distribución de medias, ¿sí? Va a seguir una distribución normal. Bien, hasta ahí preguntas. Estudio entonces es la promedio del promedio. Perdón, me dices otra vez que se me cortó un poquito. También, entonces, la meta estudio es el promedio del promedio. Es, O sea, el metes, sí, you, sí, te entiendo. El MetaStudio te permite determinar, o sea, simplemente es la metodología para sacar varias muestras del mismo tamaño de una población, ¿sí? Entonces, con el MetaStudio, tú puedes determinar una distribución de muestras, ¿sí? Y esta distribución de muestras puede darte información acerca de la media, puede ser de la desviación estándar, puede ser acerca de proporciones o etcétera. Para cada uno de estos tú puedes básicamente hacer una distribución y determinar cada una de estas cantidades acerca de la población, ¿sí? En este caso, en esta clase, solo vamos a ver la distribución o la distribución de muestras de medias, ¿sí? Que es básicamente a partir de un metaestudio calcular la media poblacional. Pero en realidad tú podrías calcular muchas más cosas. Existen distribuciones para cada uno de los parámetros poblacionales. ¿Se entendió? sí. Sí, chévere. Ya, a ver, déjenme ver qué más tengo por aquí. Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de un metaestudio, ¿no? Entonces, tenemos presión sanguínea en ratas. Dice, un estudio consiste en medir el cambio en la presión sanguínea de cada una de n igual a 10 ratas, tras administrarles un cierto medicamento. El correspondiente metaestudio consistiría en elegir repetidamente grupos de n igual a 10 ratas de la misma población y realizar las medidas de presión sanguínea bajo las mismas condiciones, ¿no? Entonces, básicamente, la repetición bajo el mismo tamaño de muestra y medir lo mismo en cada uno de los experimentos que yo realice, ¿no? Después, lo que hacemos es construir esa distribución y sacar el parámetro que a nosotros nos interese, básicamente. Entonces, en el libro tenían, por ejemplo, tenía un ejemplo acerca de las operaciones de una aseguradora, ¿no? Donde tenían los costos medios
de 3 mujeres en orden aleatorio de cierta población, entre 65 y 75 años, que pueden operarse una o dos rodillas o ninguna rodilla. Entonces te decía, claro, ¿cómo puede calcular o cómo puede prever una aseguradora cuánto va a gastar en 3 mujeres aleatorias dentro de una población? Pues básicamente construyendo estas distribuciones muestrales que se utilizan en MetaEstudios. Entonces, no voy a explicar todo esto, está en el libro, este ejemplo como tal, porque más me interesa entrar a lo que son las distribuciones de medias como tal. Pero sí es bastante interesante que le revisen. Aquí están, por ejemplo, las permutaciones para cada uno de los costos en caso de que estas 3 mujeres tengan una, 2 rodillas malas o ninguna rodilla mala y sus respectivos costos asociados con las probabilidades, ¿no? Y acá tienen, por ejemplo, la tabla ya con las probabilidades totales y esto viene a ser la distribución muestral, ¿no? Que tendrían ahí. Pero bueno, no voy a hacer énfasis en eso, sino pasar netamente a lo que decíamos como el promedio de los promedios o lo que se conoce como las distribuciones muestrales de medias. Entonces, aquí nuevamente lo que ustedes tienen es una población, ¿sí? Esa población está caracterizada estadísticamente por 2 parámetros poblacionales, ¿sí? Generalmente estos dos, que son la media y la desviación estándar. Voy a hacerlo más grande, ¿sí? Entonces, si yo saco y muestras del mismo tamaño, entonces cada una de estas muestras va a tener su respectivo y barra, que viene a ser la media muestral de cada uno de los experimentos del mismo tamaño, y va a tener su desviación estándar muestral, ¿sí? Entonces, a partir de estos y barras de cada uno, que van a ser distintos, bueno, en alguno puede ser igual, ¿no? Pero generalmente van a ser distintos, yo construyo mi distribución de medias, ¿sí? Entonces, en mi distribución de medias, mi variable aleatoria van a ser cada uno de los y barras que yo he sacado de las muestras aleatorias a partir de la población. Y cuando yo aproxime o cuando yo calcule en mi distribución mi valor medio, o sea, el promedio de los promedios, ese valor nosotros podemos determinar, o sea, podemos decir con precisión o con más exactitud que ese valor se aproxima al valor poblacional que era mi objetivo a determinar. Bien, ahora, estas son básicamente las características que tú tienes dentro de una distribución muestral de medias. La primera es la media. La media de la distribución en el muestreo de Y barras es igual a la media poblacional. O sea, el promedio de los promedios va a ser igual a el parámetro poblacional o, en este caso, la media poblacional. ¿Sí? El promedio de los promedios será igual a la media poblacional. Después, tenemos la desviación típica. Esto cambia y tal vez no es tan intuitivo como lo anterior. La desviación típica de la distribución en el muestreo de Y barra es igual a la desviación típica poblacional dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Tienen esta fórmula. Esto de aquí significa básicamente la desviación de mi distribución de muestreo. Esto de acá es mi desviación estándar poblacional. Y esta n de acá va a ser el tamaño de muestra que yo utilice en mi MetaEstudio, ¿sí? Así que si decíamos que sacábamos 5 peces, de 5 en 5 peces, básicamente n va a ser igual a 5, ¿sí? Esta parte de aquí se llama el factor de corrección, ¿sí? A ver, intuitivamente, si tu dispersión o tu desviación poblacional es muy alta, tu desviación dentro de tu distribución muestral de medias también va a ser alta, ¿sí? Pero ¿cómo tú puedes disminuir tu desviación
de tu distribución muestral de medios, matemáticamente haciendo más grande este número, ¿sí? Así se hace más chiquito este número, ¿sí? Eso quiere decir que si tú tomas muestras de tu población de tamaño constante, pero que sean bastante grandes, con certeza te vas a acercar más a esto. Después vamos a ver cuál sería el tamaño indicado para con cierto nivel de confianza nosotros poder tener esto. Ese es el siguiente tema que vamos a ver. Bien. Ahora, lo que habíamos dicho antes. Aquí hay dos enunciados que son bastante importantes. Si la distribución poblacional de Y es normal, entonces la distribución de muestreo también debería ser normal, independientemente del tamaño de muestra N, ¿sí? O sea, si la población seguía una distribución normal y después yo quiero pasar a mi distribución muestral de media, también va a ser normal, independientemente del tamaño de la muestra. Ahora, el teorema central del límite, ¿qué te quiere decir? Que si N es grande, entonces la distribución de muestreo de medias es aproximadamente normal, incluso aunque la distribución poblacional no sea normal. O sea, si tú tienes una población donde no sigue una distribución normal, digamos que sea una distribución uniforme, o sea, es una sola recta, ¿sí? O tienes una de Weibull, así que es una campana, pero que es media asimétrica, ¿sí? Y no sigue realmente normal. Cuando tú sacas la media de medias, aun cuando no es normal, esto sigue siendo normal. ¿Está entendido? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿O todos bien? Ya, Todo bien. listo, perfecto. Sí, David, dime. Yo tengo una pregunta, pero, o sea, no sé cómo hacerla no sé cómo formular bien la pregunta, pero la distribución del promedio de los medios, va a variar, la concentración de los datos dependiendo de cuántos ejemplares tenga. A ver, no sé si entendí bien tu pregunta, ¿ya? Pero claro, o sea, en base al tamaño de la población, tú tienes que definir un N tal que sea representativo para yo poder aproximar a esos experimentos que me den una distribución tal que su media, es decir, el promedio de los promedios, sea cercano al de la población. Para eso, ese N ah, debe ser lo suficientemente grande, ¿sí? Ese N vamos a aprender a calcular en el siguiente capítulo, ¿sí? Pero Ok, básicamente, esta distribución tiene que aproximarte bien los valores, tanto del parámetro como del estimador que viene a ser la media o el promedio de los promedios. Ya, ahora, ya, ya. Ok, gracias. sí. Aquí tenemos el efecto de la desviación estándar muestral de la distribución de medios, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque, claro, estos histogramas tú igual los puedes hacer con una línea continua y sigue siendo una distribución normal, ¿sí? Eso no hay nada de nuevo. Pero lo interesante es que, claro, aquí tú tienes una media y vas a tener una desviación estándar, ¿sí? Ahora, tú tienes en la gráfica A, por ejemplo, tu población. Y en tu gráfica B, tú puedes tener tu distribución de medios, ¿no? Lo interesante es que, claro, o sea, los valores, en este caso de U, y en este caso, bueno, esto no debería ser, esto debería ser el estimador, ¿no? U bar. Deberían ser más o menos iguales, ¿no? Pero las desviaciones de estándar no van a ser iguales, ¿sí? ¿Por qué no va a ser igual? Porque básicamente tu desviación
estándar de tu distribución de medias? ¿Se acuerdan cómo se calculaba? Así es como se calcula esto de acá, ¿sí? Entonces depende del número que tú tengas acá. Entonces, entre más grandes sean tus muestras en el MetaStudio, ¿qué vas a tener? Que más grande va a ser la probabilidad de que esto y esto se parezca. Mira el área acá y mira el área acá, ¿sí? Entonces, lo aconsejable siempre es tener un n que sea lo suficientemente grande, como les digo, ya vamos a aprender a calcular, para que tu probabilidad crezca de acertar, ¿no? De acertar que el promedio de los promedios sea en realidad igual a este parámetro que viene a ser la media poblacional, básicamente. Ya vamos a hacer una serie de ejemplos. Van a ver que es bastante sencillo. O sea, básicamente hay que entenderle la mecánica de lo que sirve, para qué sirve un MetaStudio. Ojo, ¿no? Eso puede ser pregunta de examen. ¿Qué es un MetaStudio? ¿Cuál es la ventaja que tiene con un muestreo aleatorio, por ejemplo? Eso podría ser una pregunta de prueba. Bien. Entonces, simplemente ya para finalizar y para no confundirnos, ¿no? Lo que tú tienes aquí, esto es simplemente notación, ¿no? Lo que tú tienes aquí, ¿qué son? Estos dos de acá. Este y este. Estos son parámetros poblacionales, características de una población. ¿Qué son estos dos de acá? Estos dos son estadísticos, ¿sí? Eso se obtiene a través de una muestra proveniente de un muestreo aleatorio, ¿sí? ¿Y qué son estos dos de acá? Estos dos de acá son estimadores, ¿sí? Son estimadores que se obtienen a través de un metaestudio, es decir, a través de una distribución de muestras, ¿sí? Lo que tú haces yendo de aquí a acá es ganar precisión. A veces por tiempo solo vamos de aquí a acá, pero perdemos un poco de precisión, ¿sí? Entonces, lo aconsejable es ir, ¿sí, Amaru? ¿Sí me oyes? ¿Perdón? ¿Me oyes? ¿Qué es Y? No, no, ¿sí me oyes? Ah, sí, sí, te escucho, sí. Claro, te escucho. Ya, es que aún tengo dudas en qué es un metaestudio. No, no acabo de entender qué es. Ya, sabes que es un muestreo aleatorio, ¿no es cierto? Sí le entiendes que es un muestreo Ah, aleatorio. Es simplemente como que sí, si tú tuvieras una serie de pelotitos en tu bolsillo y digamos que tienes un bolsillo bastante grande y tienes 20 pelotitas con números distintos, ¿ya? Entonces tú metes tu mano dentro del bolsillo y tomas aleatoriamente 5 pelotitas, ¿sí? Entonces, dentro de esas 5 pelotitas, tú podrías estimar una media, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tú vas a tener una media, por ejemplo, de las 20 pelotitas que tienen números distintos en tu bolsillo, que va a ser tu media de la población. Entonces, tu objetivo, haciendo un muestreo aleatorio, va a ser una estimación, ¿sí? Acerca de este valor de la media poblacional, utilizando las 5 pelotitas que tú has sacado. Ahora, ¿qué tal si las 5 pelotitas, después de que sacaste las 5 primeras, las vuelves a poner? Entonces, nuevamente tienes las 20, ¿sí? Entonces, nuevamente vuelves a hacer, vuelves a revolver en tu bolsillo todas las pelotitas y vuelves a sacar 5 nuevas pelotitas, ¿sí? De esas 5 nuevas pelotitas, ya no solo vas a tener un Y1 barra, que era el primer experimento que tú hiciste al meter tu mano por primera vez dentro del bolsillo, sino que vas a tener tu segundo Y2 barra, ¿sí? Y realmente te vas a dar cuenta que los valores no coinciden. Entonces la pregunta era, ok, ¿a quién le creo? ¿Al primer experimento donde yo ingresé mi mano o al segundo experimento? Entonces, lo que tú haces con un metaestudio es seguir haciendo esos experimentos y veces, ¿sí? Entonces, con cada uno de estos valores de aquí, tú puedes hacer una nueva distribución donde tu Y que
habíamos visto que dentro de distribuciones de probabilidades, y es la variable aleatoria, entonces van a ser tus y barras, ¿sí? Y tú vas a construir unos histogramas con cada uno de los promedios. Y a este histograma tú puedes sacar el promedio de los promedios y así a dar realmente un valor que se acerque realmente a lo que está pasando en la totalidad de mi población, o lo que yo quisiera decir en este caso, la totalidad de las pelotitas que están dentro de mi bolsillo. ¿Se entendió? ¿Me entendiste, Maru? No sé si, Amaru, ¿me escuchaste? Bueno, Sí, sí, ya, esa es la diferencia. Es como que tú quieres ganar precisión y repites varias veces el muestreo aleatorio. Entonces, cuando tú haces el promedio de los promedios, tú puedes acercarte más al valor real. Lo que tú haces es ganar precisión. Cierto es que es más trabajoso y no siempre se puede hacer. Pero si tú quieres ser más preciso por A o B razón y dispones del tiempo y del dinero, lo que tú tienes que hacer formalmente es el metaestudio. Ese es el objetivo. Bueno, la siguiente clase vamos a hacer ya ejemplos. Van a ver que es bastante sencillo y lo que vamos a utilizar básicamente es nuevamente la distribución normal para hacer inferencias acerca de las medias de poblaciones, etcétera, ¿no? Eso, chicos. Gracias por todo. Suerte con todo y ánimos. Yo sé que es difícil estar metidos aquí en casa, pero toca. ¿Sí? ¿Alguien tenía preguntas? Este, em, Pablo, yo tenía una pregunta del deber, no sé si me puede ayudar ahorita o por correo te envío. Sí, ahorita te ayudo. Ya, solo déjame. Santiago, ¿tenías otra pregunta acerca de la clase o del deber? Sí, solo era para contestar esa pregunta que posiblemente salió en el examen que dijiste, ¿cómo era más beneficioso hacer un metaestudio que Es. el muestreo aleatorio? Ajá. ¿Cuál sería la respuesta que es más específico? Es más preciso. Es más Más preciso. preciso, perdón. Claro, porque lo que tú haces con un metaestudio es eliminar esa variabilidad, ¿me entiendes? Es más, puedes contabilizar esa variabilidad. Así que tú puedes decir, incluso con probabilidad, tú puedes decir, tengo una probabilidad del 95% de que la media que yo he calculado sea el valor real. ¿Me entiendes? Ah, ok, ok. Ya Sí, sí tiene sentido. sí, Y una pregunta acerca de esto también, Pablo. ¿Se sí. puede hacer un metaestudio de un estudio ya hecho? O sea, que no, o sea, que simplemente yo quiero hacer ese estudio, sí. Y yo cojo las Ah, variables de un estudio ya hecho. pero, a ver, lo que pasa es que cuando tú haces eso, o sea, dependiendo del tipo de estudio que tú estás haciendo, porque hay cosas que varían con respecto al tiempo, o sea, ¿me entiendes? Tendrías que ver qué Claro. variable aleatoria tú estás midiendo, o sea, por ejemplo, si realmente la longitud de los peces no varía con respecto al tiempo y tú hace poquito nomás hiciste un estudio, tú podrías, claro, hacer dentro del muestreo que hiciste inicialmente, dividirlo en varios tal vez, pero no es muy práctico. Realmente lo que toca hacer siempre es desde cero. Si tú realmente quieres ganar precisión, realmente sería hacer nuevamente un estudio de lo que has hecho, ¿sí? Y ahí sí dividir en pequeños grupos de experimentos del mismo tamaño para realmente calcular un valor que sea más preciso. Ok, ok. Sí, o sea, no es muy Pues, recomendable hacer eso, la verdad. Sí, ahora sí, David, dime, listo. ¿qué pasó con el deber? Dime. Ya, aquí hay, o sea, no entiendo que en el ejercicio 4.3.7, no sé ¿Ya? qué me pide, dice, considero una distribución normal tipificada. Solamente tengo que encontrar los valores de la tabla Z. Eso es lo que yo pienso. A ver, déjame poner el ejercicio y con eso vamos revisando juntos. Ahorita sí tienes tiempo, ¿cierto? Sí, sí, Ya. A ver, espérame solo un minutito, no te vayas, ya quédate aquí, ya regreso, ya. ¿ya? Por cierto, el resto, si no tienen interés sobre ese ejercicio, o sea, ya tranquilos, ha culminado la clase, pero si quieren quedarse, pueden escuchar igual. Ya regreso.
A ver, David, ¿estás ahí? Sí, sí. Sí, ya, verás, te voy a compartir y le vamos a leer juntos el ejercicio y ya te Ya. indico qué tienes que hacer. ¿Ahorita estás viendo mi pantalla o no estás viendo? Sí, estoy viendo lo de distribuciones muestrales. Ya, Sí. ya. Verás. Me dijiste el 4.3.7. Ajá. Sí, sí. Ya, déjame ponerle en el 4.3.7. Este está más arriba. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ya, lo que tienes que hacer, dice, considere una distribución normal tipificada. O sea, normal tipificada quiere decir normal estándar. Sí, es lo mismo. Tipificado estándar es lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo único que te está diciendo en el deber es dar los valores en la tabla. Entonces, ¿qué O sea, tienes que hacer? solo busco en la tabla El el valor de la 0,10. el valor de la probabilidad asociado a ese z. Sí, en este caso es la lectura normal, la que vimos al principio, ¿no? Que te daban el z y tú lees la probabilidad. Ya, ejemplo, en la tabla debería salirme el A 0,5398. A ver, vamos a ver. 0,10 es, ¿no? Ajá. A ver, espérame. Ah, no, 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 no. Lo que pasa es que estos valores son Z alfa. Hay alguien que Ah, ok. buscar alfa. No menos Sí, 0,10. sí, sería el 0,90 tendrías que buscar. Allá. Ah, ok. Sí, ¿me entiendes? Pero sí entiendes por qué. No, Verás, lo que tienes aquí son valores Z alfa, ¿sí? O sea, el alfa, ¿te acuerdas que era lo que está a la derecha de ese Z? sí. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que a la derecha de ese Z, tú vas a tener el 90% de los datos. ¿Sí? En este caso, perdón, el 10% de los datos. Miento. El 10% de los datos. Ya, y cómo sé que es alfa? Por la ubicación en donde está el 0,10. Ok. Claro, sí, porque todos estos zetas son zeta alfa, ¿ya? El subíndice de aquí es del alfa, ¿sí? Entonces, claro, Ah, tu ok, alfa va a listo. ser 10%. Pero ahora, lo que te dan en la tabla no son los zeta alfas, son o sea, te vienen a dar los datos que son Sol- 1 menos alfa, ¿sí? Son lo que ya, está ajá. hacia la izquierda de ese valor. Pero de todas maneras, el z es el mismo valor, ¿me entiendes? Entonces, lo que Ya, tendrías que ajá. hacer es buscar qué, la probabilidad que más se acerque a 0,9. O sea, de lo que está ahí le resto de uno Claro, claro, y busco una claro. tabla. Exacto, exacto. Por ejemplo, en el Ya, segundo. entonces, En el en el segundo segundo, debería buscar 0,75 entonces. eso, es 0,75. Deberías ver el valor Ah, más ya, cercano a ok. 0,75 y ves hacia la izquierda, ¿sí? Ves el número entero y el primer decimal, y si vas al tope hacia arriba, ves el segundo decimal. Ese sería el Z. Ya, entonces tengo que ver los valores de las columnas, o sea, el que pertenece a los Ujú. 0,70, 60. La fila y la columna tienes que ver, ¿sí? Yéndote Ok. al final. Entonces, en el primero sería... A ver, ya, hagamos el primero, ¿ya? Digamos que este Z alfa es Z0.10. Por lo tanto, tu valor que deberías buscar dentro de la tabla, dentro de las probabilidades, sería 0.9, ¿verdad? sí. ¿Ya? Entonces, te vas acá. Mira, le pones 607. Ya. Buscas el valor más cercano a 0.9. Déjame ver. Mira, está entre estos dos valores, pero de hecho, este valor de aquí está súper, súper, súper cerca.
Entonces, ya, entonces tiene que ser el valor que esté más cerca, no importa que se pase o que esté un Ajá, poco antes. claro, claro, pero el que esté más cerca. Si en este caso tienes 3, o sea, tienes 0.0003 de diferencia y en este en cambio ya se Claro. te pasa con un poquito más, ¿ya? Entonces sería 1.82 o 28. 1.28, Ah, ok, listo. ¿ya? Listo, listo. Ese sería el Z. Es simplemente como Ya, le entablas de manera inversa. Esa es la manera inversa, ¿no? No es la manera original. listo. Ya, ¿qué más? Listo, muchas gracias, Pablo. Ah, ¿es todo? Y solo era eso nomás. Sí, Ajá. ya, Porque, o sea, los demás igual estoy haciendo con las anotaciones, con los apuntes que mandas, entonces creo que no tengo muchas dudas de eso. ya, ok. Listo, David. Listo, gracias, Pablo, ¿no? De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, ahí creo que ya, o sea, yo ya entendí mejor, gracias. Sí, chévere. Ya los escriben el de 2L, ¿no? Para la clase del viernes, que va a ser de 10 a 11:30. Igual, por si quieren unirse, la ventaja siempre de conectarse, digamos, en vivo, cuando estoy yo dando la conferencia, es de preguntarme ese rato de cualquier cosa acerca de la prueba. Entonces, para que asistan si realmente tienen tiempo y si desean asistir. Si no, va a quedar grabado igual. Profe, ¿Sí? ¿cuándo es la prueba? Perdón, yo entré tarde a la sesión y no Sí, pude es escuchar. el siguiente miércoles, de este miércoles en 8, es el miércoles 8 de abril. Eso también voy a poner en el de 12. Ya, gracias. Sí, chévere. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, suerte en todo. Un abrazo, que les vaya bien. Gracias. Gracias, profe. Chao. Igual, gracias, Pablo, pases bien. Gracias, profe.